Vamos a iniciar con el primer video de una serie de cursos que vamos a hacer durante este periodo, enfocados específicamente al desarrollo de workflows sobre la herramienta de IBM. Bueno, para esto lo primero que hay que hacer es entender que la herramienta de IBM, a partir de la versión 18, el llamado BAW o Business Automatization Workflow, es una herramienta donde vamos a poder hacer dentro de ella todo aquello que se necesita para poder hacer flujos de negocio empresariales. Básicamente podemos integrarlo con diferentes soluciones, sin embargo, mi intención es que conozcan la herramienta, que en ella puedan hacer flujos y finalmente en un nivel más avanzado puedan integrarlo con otras soluciones. Para eso, lo primero que necesitamos es enfocarnos en que la herramienta se compone de tres elementos principales a nivel de desarrollo. Esos elementos son el Process Center. Vamos a acceder. En este caso yo instalé esta versión sobre esta IP. Esta IP no es alcanzable desde fuera, es una IP interna. Entonces únicamente es en términos de que ustedes vean la herramienta instalada. Entonces lo primero que nosotros debemos de conocer de esta herramienta es que tenemos el Process Center, que es el lugar donde vamos a estar desarrollando los flujos. Esta únicamente existe a nivel de desarrollo. Les comentaba en un video anterior que a partir de la versión 18 de BAW, el Process Center va a cambiar de nombre y se va a llamar Workflow Center. Y vamos a empezar a desaparecer la palabra de proceso y nos vamos a ir hacia una palabra de workflow o flujo de trabajo. Muy bien, la segunda aplicación que deben de conocer es el Process Portal. El Process Portal, que vive dentro de la misma IP donde vive nuestro Process Center, va a ser el portal donde vamos a poder ver el resultado de los flujos y las pantallas que nosotros creemos aquí. Esta va a ser la cara de acceso hacia el usuario final. Cuando él empiece a operar el flujo que nosotros les desarrollemos, él lo va a hacer a través del Process Portal. Este Process Portal es personalizable y en él vamos a poder adecuarlo de tal manera que al final del día esto no aparezca como un portal de IBM, sino como un portal propietario de la empresa a la que se lo desarrollemos. Bueno, el último elemento que debemos de conocer dentro de nuestro desarrollo es el Process Admin. El Process Admin es la aplicación donde nosotros vamos a controlar en principio el tema de los usuarios, los roles y los grupos que están asignados dentro de nuestros flujos de trabajo. También vamos a tener algunas opciones adicionales como el restablecimiento de memoria, de instancias y algunos temas de monitoreo a nivel aplicación. Bueno, entonces básicamente estos son los tres elementos que nosotros como desarrolladores debemos de conocer. Hay uno adicional a este, bueno, hay dos adicionales a este que ahorita no vamos a tocar en esta primera introducción, pero es bueno que lo conozcan. Uno es el REST API, que es una suite proporcionada por IBM donde podemos hacer consumo de servicios REST para comunicarnos directamente con lo que es el BPM, y el otro sería la consola de WSphere, que es donde residen las aplicaciones en formato de EARS y es donde nos permite hacer el despliegue de estos portales. Sin embargo, para el alcance de desarrollo no tenemos injerencia básicamente en el portal de IBM y únicamente para nosotros es importante conocerlo. Bueno, una vez que ya conocen estas herramientas, vamos a ingresar a cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer por orden de uso es entrar al Process Admin para poder generar un usuario que a su vez puede entrar al Process Center o Workflow Center, y ese mismo usuario también puede entrar al Process Portal.
Para este primer ejercicio voy a ingresar con el usuario que configuré al momento de instalar. Como ustedes saben, esta es una instalación que yo hice. Entonces, cuando yo configuré el ambiente, yo generé un usuario por default que se llama PCadmin, al que le puse un password por default también llamado PCadmin. Con él vamos a poder acceder a la parte del Process Admin, donde vamos a ver estas 4 pestañas. La parte del Process Inspector, el Installed Apps y la parte de mantenimiento. Ahorita no vamos a profundizar en cada una de estas, pero eventualmente les voy a ir explicando para qué son. Ahorita para este término lo único que vamos a hacer, vamos a crearnos un usuario. Vamos a crear un nuevo usuario. Si aquí yo buscara un usuario existente, yo lo puedo buscar y me va a dar información de ese usuario. Estos son usuarios que yo creé anteriormente para mis equipos de trabajo. Pero nosotros podemos dar de alta a usuarios. Aquí algo importante es que estos usuarios se guardan a nivel base de datos de la propia herramienta. Sin embargo, nosotros podemos sincronizar un directorio activo como lo presenté en otro de mis videos. Al momento de nosotros sincronizar el directorio activo, nosotros bajamos del grupo que indiquemos los usuarios a la herramienta. Sin embargo, les digo, para temas de este ejemplo, vamos a crear usuarios de manera interna. Muy bien, bueno, vamos a crear un usuario llamado Abel y vamos a poner los datos de ese usuario. En este caso le voy a poner la información de su nombre. En el password le voy a poner igual Abel y le vamos a decir que agregue el usuario. Bueno, aquí me está indicando que el password debe de tener al menos 6 caracteres. Entonces vamos a poner un password de 6 caracteres. Y lo voy a volver a agregar. Muy bien, ya con eso el usuario fue agregado. De hecho, ahora podemos buscarlo de este lado y ya nos aparece el usuario Abel. Vamos a salirnos y vamos a probar que este usuario Abel exista y pueda autenticarse. El password que le puse fue Abel01. Y en este caso Abel ya tiene acceso a lo que sería el Process Center. Recuerden, hay que empezar a cambiar el término. Ahorita le decimos Process Center porque así nos aparece todavía en el contexto. Sin embargo, en los siguientes releases va a ser Workflow Center. También con Abel vamos a poder entrar al Process Portal. Igual va a cambiar a Workflow Portal. Y debemos de poder autenticarnos. La parte interesante del BPM, en específico de IBM, es que nos ahorra todo el tema de la administración de usuarios, algo que es muy complejo muchas veces cuando estamos desarrollando una aplicación de cero, tener que desarrollar todo el esquema de seguridad. En este caso ya está desarrollado, por lo que nos podemos enfocar nosotros específicamente al diseño y a la programación del proceso. Muy bien, aquí ya accedimos a ambos y vamos a ver cómo con este usuario ya vamos a poder empezar a desarrollar. En este caso, recuerden que el desarrollo de los flujos en BPM para este ejercicio en particular se hacen sobre la plataforma a través del navegador web. Si bien es posible descargar un IDE al escritorio local, que aquí nos indica que lo podemos bajar, lo cierto es que también nos dice que ya está en desuso. La intención es que a partir de esta versión, si ustedes están haciendo flujos nuevos, los puedan hacer completamente en el navegador, evitando tener que utilizar funciones que estén únicamente disponibles en el entorno de escritorio. Aquí, por ejemplo, está tardando un poco más en cargarnos. Una razón pudiera ser porque aunque el usuario Abel tiene privilegios, no está dentro del grupo dentro del cual puede crear. Ahorita lo vamos a comprobar. Voy a salirme también aquí. Y voy a entrar con el usuario PCadmin.
que PCadmin es dueño de la instalación, entonces tiene todos los privilegios de los grupos del Workflow Center. Aquí, como pueden ver, nos cargó muy rápido todos los flujos. Esto significa que Abel no tiene privilegios para poder ver los procesos o crear nuevos procesos. El que tenga acceso a la herramienta no significa que tenga el perfil necesario para poder desarrollar. Vamos a regresar a nuestro Process Admin y vamos a darle los privilegios necesarios a Abel. Vámonos a la parte de administración de usuarios. En este caso nos vamos a ir a los grupos y aquí vamos a buscar TWAdmin. En este caso están estos dos usuarios y voy a agregar a la parte de administradores al usuario Abel. Ahora, si ustedes observan, todos los grupos que son nativos de la herramienta empiezan con TW. Nosotros, al ponernos sobre TW, nosotros podemos ver qué usuarios pertenecen a ese grupo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que dentro de All Users Administradores pertenece un grupo completo. Nosotros podemos crear grupos que a su vez contengan grupos o que contengan usuarios. Tenemos el grupo de TW Autores. Aquí vamos a agregar también a Abel. Tenemos el grupo de administración, de portal de administración, en este caso tenemos el PCadmin y tenemos el WASadmin, por ser el dueño del servidor aplicativo. Y bueno, tenemos owners. Muy bien, entonces ahora sí vamos a salir. Vamos a salir. Y vamos a regresar con el usuario Abel. En este caso, el usuario Abel, ya desde el momento que ingresa, puede ver toolkits, servers y admin. Aquí, rápidamente, nada más para hacer una explicación. Nosotros, en principio, tenemos los procesos, que son los Process Apps o aplicaciones de proceso. La segunda pestaña hace referencia a toolkits o herramientas. Los toolkits, a diferencia de los Process Apps, nos permiten generar herramientas o librerías para los que están muy enfocados a programación orientada a objetos como Java o .NET. Aquí nosotros podemos crear lo que sería el equivalente a una librería genérica que pudiéramos utilizar en más de un Process App. Cuando nosotros hablemos del desarrollo de toolkits, debemos de tener cuidado. Deberíamos de tener toolkits muy genéricos para poder generar implementaciones generales que puedan ser reutilizadas en los Process Apps. Si yo genero toolkit por cada Process App que en realidad repita la funcionalidad de otro toolkit, lo único que hago es generar complejidad en mis desarrollos. Entonces es muy importante que de origen se defina claramente qué funcionalidades van a ser genéricas a más de un proceso para poder desacoplarla y tenerla en un toolkit. La siguiente pestaña hace referencia a los servers. La parte de los servers van a ser todos los servidores de todos los ambientes que respondan a esta consola del Process Center. Aquí en este caso únicamente ven el servidor de test. Sin embargo, más adelante van a poder observar que vamos a tener más de un servidor. Vamos a agregar a esta línea 3 servidores. El servidor de desarrollo, que es el servidor de calidad y un servidor productivo. Nosotros, a diferencia del desarrollo en una aplicación, vamos a conocer a este mecanismo como proceso de transporte, mediante el cual yo voy a poder pasar una aplicación de un ambiente a otro sin necesidad de tener que entregar un NEAR o un WAR por servidor.
Tradicionalmente en una empresa, los desarrolladores cuando hacen aplicaciones, por ejemplo Java o .NET, o en realidad cualquier aplicación en la que necesiten generar un componente, pasan por un proceso en el que tienen que hacer la entrega de ese componente para hacer la instalación. En el caso de BPM no es necesario. Nosotros trabajamos a través de algo que se llama Snapshot, el cual podemos instalar en los diferentes ambientes. Mediante este mecanismo yo puedo decidir si mi aplicación está en desarrollo, calidad y producción, lo que implícitamente convierte a BPM en una herramienta 100% DevOps, 100% orientada al desarrollo ágil, que me permite trabajar con ciclos de desarrollo sumamente ágiles. Ahora, para poder llegar a este punto se requiere también de una cierta experiencia y se requiere de buen personal capacitado en el tema de la integración y la metodología ágil. Todo esto, si no se tiene el conocimiento necesario, se vuelve incluso un tema muy complicado de trabajar. Básicamente hasta ahí queda ese comentario. Y finalmente tenemos la parte de admin, donde yo puedo ver los usuarios que han estado operando. En este caso me dice los usuarios administradores que pertenecen a este sistema, ¿no? Aquí tengo la parte de la actividad que me indica lo que ha estado pasando dentro de mi Process Center, y aquí me dice que alguien exportó esta aplicación, contrato SAP, el 16 de mayo del 2020 y me da la hora en que se hizo. Esta hora corresponde con la hora del servidor, fue a las 12:30. Excelente. Hasta aquí básicamente eso es lo que contiene la consola de administración del Process Center. Como pueden ver es sumamente sencilla, no tiene en realidad más opciones. Vamos a ir viendo que mucha de la funcionalidad se envuelve dentro del proceso. Sin embargo, como pueden ver es muy sencillo. De este lado tenemos una serie de enlaces que también nos indican si queremos crear un nuevo proceso, importar un proceso. Yo aquí puedo importar un proceso de Solution Manager, por ejemplo, que es la competencia directa de BPM para el caso de IBM. Aquí ya nos indica que está en desuso. Lo mismo puede pasar si yo exporto un proceso de aquí de BPM, puede ser importado a través del SAP Solution Manager. Ahora, no me voy a meter en el tema de comentar cuál es mejor o no. Sin embargo, en mi experiencia, el desarrollo sobre la herramienta de IBM es mucho más sencillo que sobre las herramientas de SAP. Si bien SAP es también un monstruo en términos tecnológicos, al momento de hacer una decisión sobre la implementación y el uso de cada uno, deben de tomarse en cuenta factores como los costos, como el uso, como el retorno de inversión y el expertise de la gente que lo va a operar. En ambos casos se requiere de personal muy especializado. Sin embargo, para la gente que es experta SAP, sabe que además en el caso de SAP se requiere de la validación del hardware, lo cual en el caso de IBM no es necesario. Así como otras soluciones que, bueno, SAP te pide. Ya esa parte queda la interpretación del arquitecto y de la empresa que va a adquirir la solución de BPM. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos estas dos opciones que siguen activas y tenemos la que les decía al principio, el descargar el cliente para tenerlo en un entorno local sin tener que estar yéndole a pegar al servidor en cada operación. Relativamente es bueno tener el cliente de escritorio instalado, o sea, no es malo tenerlo. Sin embargo, el que nos indique que está en desuso, lo que les comento es que eventualmente va a desaparecer. Entonces, siempre es mejor, si van a hacer algo de cero, hacerlo ya con la especificación actual, con el fin de no tener que estar haciendo más adelante ajustes, migraciones o cambios a nivel de proceso. Perfecto. Pues lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo proceso. Vamos a crear un proceso muy sencillo que se llame surtido de papelería. Surtido de papelería. Aquí, como ven, nos ponen el acrónimo, lo primero que toma en la notación Camel Case, ¿no? La notación camello.
Yo le voy a poner aquí en surtido papelería un identificador que me permita saber que es SPAPE01. Y voy a ponerle una descripción que me indique que este proceso es para el surtido del almacén de papelería. Ahora, esto podemos aquí nosotros guardar acentos, ¿sí? De hecho, la codificación estándar es UTF-8. Nosotros pudiéramos estar guardando acentos, sobre todo para el mercado latino. Sin embargo, siempre se recomienda que no se guarden los acentos, por el tema de que muchas veces nuestros servidores no necesariamente están en la codificación latina, sino pudieran estar en una codificación anglosajona o americana, sobre todo por la cercanía que tiene América Latina con Estados Unidos, sobre todo en el caso de México. Entonces, se recomienda no utilizar acentos, salvo que sea un tema de negocio, y en su caso es recomendable utilizar algún tipo de formato específico para guardarlo a nivel base de datos y poder interpretarlo más adelante, o que desde origen se tenga claridad en que la codificación de todos los servidores y de todas las herramientas esté en UTF-8. De otro modo, les recomiendo no guardar acentos. Perfecto, vamos a guardar vamos a cambiarle aquí de surtido papelería, vamos a ponerle surtido Walmart, ¿no? Para hacerle competencia a una cadena muy grande de supermercados. Surtido Walmart. Entonces, en este proceso vamos a hacer el surtido de almacén de papelería de Walmart. Walmart, ¿no? Para que no coincida con la empresa grande que existe. Y le vamos a dar crear. En automático, cuando nosotros le demos crear, nos va a abrir el Process Designer, el Process Designer Web. Vamos a esperar a que la cree. Y vamos a visualizar cómo nos genera un entorno de trabajo para empezar a generar este proceso. Es importante también comentarles que, derivado de que esto utiliza una notación BPMN o basado en procesos, siempre es bueno tener a alguien de negocio trabajando con nosotros. A diferencia de un desarrollo técnico normal en el que los programadores interpretan la lógica de negocio para llevar la codificación, en el caso del BPM es al revés. En este caso es a través de la interpretación de negocio como los desarrolladores empiezan a programar. Lo primero siempre dentro del BPM es el proceso de negocio. Uno no puede empezar a trabajar si no está el proceso de negocio. Como pueden ver, esta es la pantalla inicial una vez que se crea un proceso, en la que nosotros vamos a tener este menú del lado izquierdo, donde vamos a poder generar, entre otras cosas, un nuevo proceso, una suscripción a BlueWorks Live. Los que tengan esta solución con la licencia completa, que significa tener la suscripción a BlueWorks y probablemente la suscripción del Integration Designer para la parte de Vipel, sabrán que BlueWorks está orientado prácticamente al usuario de negocio, donde él puede diagramar sus procesos sin necesidad de la intervención de alguien técnico. Esto es sumamente útil, como les comento, porque cuando ya llega a desarrollo, el proceso ya está completamente definido. Muy bien, tenemos también la sección de interfaces, donde nosotros podemos crear clientes humanos, servicios de clientes humanos, servicios Heritage, los Heritage Human Service. Estos ya están deprecados, en realidad ya no los utilicen si son desarrollos nuevos. Estos se utilizaban de la versión 7.5 hasta la versión 8.0, a partir de la versión 8.5 se descontinuaron. Sigue habiendo soporte, pero mi recomendación es que no los utilicen. Tenemos la opción de crear temas. Van a ver más adelante que nosotros podemos crear nuevos temas para personalizar la interfaz del BPM. Vistas de coach, que son pantallas, que pueden ser pantallas tipo template,
para poder utilizar en más de un lugar. Recursos de localización, archivos básicamente que nosotros también podemos utilizar. Tenemos la parte de servicios, donde yo puedo traer un servicio externo, un servicio de flujo, un web service y una integración avanzada de un servicio, sobre todo cuando hablamos de servicios Java o servicios de terceros que queremos invocar a través de componentes. Tenemos la sección de eventos. Esta la vamos a ver más adelante, que es el suscribirnos a un evento o descubrir un agente de evento, sobre todo cuando queremos trabajar con procesos que se inicialicen a partir del evento de otro proceso. Tenemos la parte de los equipos, que está orientada al tema de los grupos, lo que veíamos más o menos al principio con la asignación de usuarios y grupos. Tenemos la parte de datos. Esto también lo vamos a ver más adelante, es algo muy sencillo que tiene que ver con la parte de datos de negocio y exposición de variables. Tenemos una sección para el performance de la herramienta para poder empezar a hacer monitoreos. Podemos agregar un tema de archivos a nivel de servidor, a nivel web, archivos de diseño. Y bueno, tenemos la parte de los toolkits, donde yo puedo, si yo empiezo a definir mis toolkits, agregar toolkits a este proceso. También lo vamos a ir haciendo más adelante. Igual con la parte de folders inteligentes. Estos nos van a ayudar, sobre todo a partir de esta versión, a poder segmentar información e incluso parte de la funcionalidad de nuestras aplicaciones. Bueno, en esta parte de la pantalla vamos a ver que tenemos también la sección de variables de entorno, donde yo voy a poder definir variables que afecten a todo el process app, a todo este process app que definimos. Voy a ver información también acerca de mis servidores, donde yo voy a poder integrar nuevas configuraciones dependiendo del servidor en el que voy a empezar a trabajar. Pues básicamente son las funciones generales. De este lado tenemos una opción para generar un snapshot sobre el proceso que generamos o ver snapshot existentes. También las vamos a utilizar ahorita más adelante para que ustedes puedan ver cómo a partir de un snapshot podemos regresar a versiones anteriores y cómo son esos snapshots los que se instalan, como les decía, mediante los mecanismos de transporte en el ambiente de desarrollo, calidad, preproducción si hubiera, y el ambiente de producción. Básicamente es eso. De este lado nos va marcando cuando estamos editando algo, se marcan aquí como pequeños budgets que posteriormente al momento de que automáticamente se sincronizan con el servidor van desapareciendo, y este último icono lo que hace es regresarnos al Process Center por si nosotros quisiéramos cambiar de Process App. Entonces, dentro de esto que hemos visto ahorita, ya hemos conocido al menos 4 conceptos importantes. Quedamos que son los Process Apps, que se refieren a la aplicación completa del proceso, el tema de los toolkits, que serían las librerías que pueden ser compartidas por más de un proceso, el tema de los snapshots, que son las fotografías que nosotros podemos sacar a un proceso, y el tema de los servidores, que es el mecanismo de transporte que me permite hacer instalación entre diferentes ambientes, desarrollo, calidad, preproducción, producción y todos los que hubiese conectados. Muy bien, entonces regresando a la pantalla inicial, como les decía, yo tengo la opción de volver a abrir el Designer, en este caso dándole clic sobre Open Designer. Si yo, ahorita no me voy a meter en temas, opcionalmente puede haber tracks dentro de esos procesos que me permitan trabajar con 2 líneas de operación diferentes. Ahorita no me voy a profundizar en ese tema, pero es importante que también vayan conociendo el concepto de track, ¿no? Que es tener más de una línea de implementación sobre un proceso. Perfecto. Entonces, la primera parte de nuestro Process App va a ser la definición del proceso. Como les decía, nosotros no deberíamos de empezar a desarrollar si no existe un proceso de negocio previamente definido.
En este caso, lo que voy a hacer es generar el proceso de surtido de papelería. Bueno, aquí algo importante, ahorita no lo hice, lo voy a regresar para que lo vean. Si yo selecciono este proceso y le doy delete, lo voy a eliminar. Quiero mostrarles que al momento de generar un proceso, nosotros debemos de indicarle con una notación que esto es un proceso. Regularmente las empresas no lo hacen y hacen la mala práctica que hice yo al principio en torno a una demostración, que es únicamente poner el nombre. Cuando ya se tienen muchos procesos y dentro de esos procesos se tienen servicios y se tienen una serie de componentes que nos da el BPM, muchas veces cuando se presenta un error a nivel de logs, nosotros no somos capaces de identificar a primera línea dónde está una falla, porque los nombres son sumamente genéricos. Para nosotros tener una mejor definición y en su caso, si se presenta algún error o incluso por propia organización, identificar dentro de un catálogo de procesos qué procesos tenemos, siempre debemos de utilizar una nomenclatura que nos permite identificar cada componente. En este caso, una buena práctica es que cuando definan un proceso, al principio le pongan PS de proceso. Pueden utilizar la nomenclatura que quieran dentro de su empresa, pero sí deberían de tener este diccionario. Entonces, una vez que ya empezamos a definir ese diccionario, le vamos a poner surtido papelería. Aquí no hay una especificación sobre el uso del camel case para la definición de procesos. Sin embargo, si ustedes se acomodan dentro de su experiencia a utilizarla, también es válido. Aquí también la recomendación que les hago, no utilicen acentos, déjenlo lo más estándar posible. Perfecto. Como pueden ver, para los que conocen más acerca de BPMN, la notación de Business Process Management, aquí nosotros empezamos a trabajar sobre carriles. Cada carril está orientado a un rol específico. En este caso, como son por default, me habla del rol de equipo y el de sistema. Sin embargo, yo los puedo asociar a un rol personalizado que yo defina. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a trabajar específicamente con dos roles para este primer ejemplo. Y para eso, vámonos a nuestro Process Admin. Vamos a acceder con el usuario que creamos, Abel01. Y vamos a crear dos nuevos roles o dos nuevos grupos. Nos vamos a ir a Administración de Grupos. Voy a crear un nuevo grupo. En este caso, recuerden que la nomenclatura para los grupos del lado de BPM cuando son nativos es TW. Cuando sean grupos que nosotros vamos a generar, mi recomendación es que también le pongan una nomenclatura. Se recomienda para los que trabajan con directorio activo utilizar GS. En este caso yo le voy a poner GS solicitante. Y aquí le voy a poner una breve descripción, que sería el grupo solicitante de un pedido. Y lo voy a guardar. Voy a generar un nuevo grupo que sea también GS y que sea supervisor. Y aquí le voy a poner que es un grupo de supervisión para validar un pedido y lo voy a guardar. Si nosotros aquí ahora buscamos por GS, nos van a aparecer estos dos grupos. Como pueden ver, ahorita no tenemos usuarios dentro de esos grupos. Lo que voy a hacer es agregar un usuario al solicitante. En este caso voy a agregar mi usuario, que es el usuario Abel. Y para el caso del supervisor debería de tener un usuario diferente para que pudiéramos ver cómo va cambiando. Voy a crear un usuario adicional que se llame Santiago. Este no existe, entonces no tiene caso que lo ponga.
Voy a ponerle Santiago y le voy a poner Santiago y le voy a asignar un password, ¿no? Santiago 01. Santiago 01. Recuerden que esto, cuando se sincroniza de directorio activo, son passwords de red, son regularmente passwords seguros. Entonces vamos a agregar al usuario. En este caso está cargando, aquí me dice esperando. Vamos a darle unos segundos. Ok. Aquí este error me mandó porque le di doble vez el usuario. Ahorita seguramente, como se cruzaron los dos usuarios al momento de darlos de alta, esto me genera una especie de retraso en la actualización del usuario. Sin embargo, vamos a esperarnos un par de segundos en lo que esto se sincroniza. Ok. Una vez que dejamos que se sincronice, vamos a ver cómo ya el usuario nos aparece. De hecho, si lo seleccionamos, ya nos aparece el usuario. Vamos a verificar que de este lado ya tenemos configurados tanto nuestros grupos como los usuarios que pertenecerían a ese grupo. En este caso vamos a agregar este último usuario, Santiago, al grupo de supervisor. Y ya con eso tenemos configurado esta parte. Finalmente, para poder terminar este primer capítulo, vamos a agregar dentro de nuestro proceso estos dos grupos que creamos. Para eso nos vamos a dirigir al proceso y en la sección donde en este momento nos aparecen los grupos por default, que es el grupo de System, vamos a asignar los grupos asociados a los grupos que creamos del lado del Process Admin. Vamos a recordar en este caso que los grupos los estamos definiendo a nivel local. Sin embargo, y reiterando que si esto se sincroniza con un directorio activo, traería los grupos del directorio activo. Vamos a crear un nuevo grupo. En este caso, el grupo solicitante. Solicitante proceso. Y el grupo supervisor proceso. Muy bien, ya que tenemos estos dos grupos creados, vamos a asociarle los grupos que tenemos definidos del lado de la herramienta. En este caso, al grupo solicitante le vamos a asignar los usuarios que pertenezcan al GS solicitante que dimos de alta. Mientras que para el grupo supervisor le vamos a asignar los usuarios que estén del lado de supervisor. Y finalmente guardamos. Nos dirigimos nuevamente a nuestro proceso y asignamos estos dos grupos que creamos. Para la parte de solicitante, asignamos el grupo solicitante y cambiamos la descripción. Solicitante. Lo mismo hacemos para el grupo del carril de abajo y le ponemos supervisor. Y en este caso asociamos el grupo supervisor. Muy bien. Con esto lo que estamos haciendo es que las tareas que se definan dentro de este carril de manera visual únicamente van a ser ejecutadas por aquellos usuarios que pertenezcan al grupo solicitante, mientras que las tareas que aparezcan en el segundo carril van a poder ser ejecutadas por los usuarios que pertenezcan al grupo supervisor. Ahora, pudiera darse el caso por temas de negocio que un solicitante tuviera ambos roles. Sin embargo, eso sería una configuración que haríamos del lado del Process Admin. O bien, como les comento, del lado de directorio activo, que tuviera mapeados los dos grupos. Perfecto. Vamos a hacer esta modificación. Ahorita la implementación está vacía. Únicamente es para que vean las actividades. Vamos a cerrar este primer paso asignando a la primera actividad el nombre de
solicitud, pedido. Y a esta segunda actividad le vamos a poner validación, pedido. Perfecto. Y con eso estaríamos cerrando ahorita lo que sería este primer curso. En el siguiente vamos a ir avanzando ya dentro del proceso hasta tener un proceso completo e irle integrando varias de las funcionalidades del BPM, con el fin de que les pueda servir de práctica para cuando estén desarrollando flujos más complejos. Recuerden que no importa la complejidad del flujo, si tenemos claridad en el uso de los componentes de la herramienta y si hay una claridad por parte de negocio de cómo funciona el proceso. Esta herramienta nuevamente está orientado a que ustedes entiendan el proceso más que la programación. La programación en estas herramientas es sumamente sencilla en comparación con un desarrollo tradicional. Únicamente tenemos que conocer cómo funciona y para qué sirve cada uno de sus componentes y luego ir mapeando cada una de sus interfaces. Sin embargo, la simplicidad siempre es mucho menor. Ahora bien, recuerden de mis cursos anteriores que esta parte de BPM se clasifica en 3 modelos. Uno es la parte de infraestructura, que se orienta al tema de la persona encargada de la instalación de la herramienta y la configuración en los ambientes de desarrollo, calidad y producción. Esta persona tiene el skill especialista para poder configurar todo el entorno. Debe de haber un segundo perfil, que es el perfil de arquitecto, que entiende cómo funciona la comunicación a nivel logístico y tecnológico de todos los componentes de la herramienta para poder entender cómo se estaría pasando la información tanto dentro de la herramienta como en la integración con otras soluciones tecnológicas. Y finalmente está el rol del desarrollador. El desarrollador es quien únicamente a nivel de proceso entra y configura los componentes para agregar la funcionalidad descrita por negocio. Estos son los 3 perfiles técnicos que participan en la herramienta. Adicionalmente, hay perfiles como el perfil de negocio, que es quien entiende la lógica de negocio, el perfil de Scrum Master o el perfil de líder, que es quien gestiona toda la parte del modelo de desarrollo, y la gente alrededor que integra el equipo de trabajo, que puede ser la gente de calidad, la gente de telecomunicaciones, la gente de seguridad, que participan en los puntos laterales o de frontera dentro de la solución. Bueno, pues dejemos este video hasta este punto y avanzaríamos en el siguiente. Voy a procurar hacer un video diario durante esta semana a fin de que podamos ir descubriendo cada uno de los componentes y ustedes puedan trabajar, si así lo tienen previsto en algún proyecto o en alguna solución, con esta herramienta.